Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Le damos gloria al Señor porque nos da la oportunidad de estar en su casa bendita, listos para estudiar una clase más de la escuela dominical. Gloria a nuestro Dios. Hoy traemos una clase, hermanos, tremenda que nos va a hacer no solo recordar cosas que ya sabemos, sino reflexionar en algunas de ellas. Gloria al Señor. La clase de ahora, hermanos, se titula Desafíos actuales de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Y cuántos desafíos no tiene la iglesia ahora? Muchos, bastantes desafíos. De manera que ahora vamos, hermanos, a ver cómo es que estos desafíos llegan y cómo la iglesia debe de lidiar con ellos para poder salir adelante. Gloria al Señor. Vamos a dar inicio, hermanos, con una oración, dándole la honra y la gloria al Señor porque nos permite estar en su casa bendita. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, Señor, tan maravilloso, tan misericordioso, oh Dios de gloria, con toda la humanidad, Señor, y con tus hijos especialmente, oh Dios de gloria. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa bendita, dándote la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor, que solo tú la mereces, oh Dios mío. Gracias por tus hijos, por tus hijas, presentes ya en tu casa, Señor, dispuestos a aprender, a estudiar, a interactuar esta clase de escuela dominical conmigo, oh Dios de gloria. Danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder aprovechar bien esta clase, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, bendiga, Señor, a aquellos que no se van a poder hacer presentes, Señor, por dificultades, por motivos de trabajo, Dios mío. Pero, oh Dios de gloria, bendígales allá. Si se pueden conectar, Señor, que la bendición suya sea para ellos. Y a aquellos, oh Dios de gloria, que no van a venir porque así lo decidieron, oh Dios mío, bendígales de igual manera ahí donde se encuentren. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria al Señor. Verdad central nos dice, a través de Jesucristo la iglesia se mantendrá firme. Versículo clave, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Leemos las diferentes citas que tenemos en nuestro expositor. Empezamos con Hechos 7, 59 y 60. Gloria al Señor. Y así pasamos al 8 y luego Apocalipsis. Gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Dice así. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Segunda de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de lo que viven
de los que viven en error. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo vence. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. El 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite, hermanos, tener esta clase. Qué preciosa clase, hermanos. Mire, empieza con Esteban. La paciencia de los santos y lo que padece la iglesia. Imagínense cómo estuvo el asunto en la iglesia primitiva, que el asunto era vida y muerte. Ahí no era de que iba a ver si le daban quebrado, no. O se declaraba confeso, o se declaraba que no quería saber nada. Pero la salvación estaba enfrente, estaba de pie. Y la iglesia primitiva, hermanos, luchaba con esos ataques del enemigo. Porque esos eran unos ataques terribles, fuertes. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, solo hay una manera de perseverar hasta el fin, hermano. Una sola manera. Declararse hijo de Dios a través de Cristo Jesús y seguir hacia adelante hasta el día final en el que Dios dé la recompensa. Gloria al Señor. Si alguien le pidiera que nombrara los mayores desafíos de la iglesia hoy, ¿qué diría? El rango de respuestas probablemente se enfocaría en la opresión desde afuera, así como en las luchas de adentro, porque adentro también hay luchas. Esta lección cubre ambas. Muchos de los desafíos de la iglesia primitiva provenían de la persecución, mientras que otros procedían de las falsas enseñanzas y de las luchas del pueblo por vivir conforme a los mandatos de Dios. A medida que exploremos las Escrituras y veamos cómo los apóstoles abordaron estas dificultades, estaremos mejor equipados para enfrentar los desafíos en la iglesia de hoy. ¿Cuánto estaría dispuesto a sacrificar por Cristo? Es una pregunta. Muchos de sus seguidores dirían que están dispuestos a morir por Él. Y los cristianos a través de los siglos
han hecho exactamente eso, comenzando con Esteban en Hechos 7. Ahora, en los días de nosotros, ¿cuántos estamos dispuestos a morir por Él? ¡Qué silencio, hermanos! Ese silencio me está diciendo unas notificaciones tremendas, ¿verdad? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por Él? En la iglesia primitiva, esa era una consigna real. ¿Por qué? Porque el pueblo que había creído en el Señor Jesucristo estaba dispuesto no solo a dar la vida por Él, a predicar, a enfrentarse a las dificultades, porque no eran dificultades así nomasito, hermanos. Acuérdense que los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes y toda aquella gente era gente criminal. Ellos profesaban amar a Dios y servirle a Dios en su conocimiento, pero en contra del Hijo de Dios. ¿Ah? Díganme. Sí, me quedé en silencio esperando ver la respuesta de los demás. Porque yo sé en lo que estoy. Amén. Y sé que he creído, hermano. Los apóstoles en este tiempo, ellos vivieron y conocieron y estuvieron con el Señor. Sí. Y no había nadie más que ellos. Señor Jesucristo le dijo, yo soy la verdad y la vida. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos querían morir Por la causa. para estar con el Señor Jesucristo. Amén. Por Ese eso era su deseo. empezaron los mártires. Por eso aquí se ve Esteban, que fue el primero, De los el mártires. primer mártir, Sí. muerto por la causa de Jesucristo. Amén. Y vamos a ver de ahí, como en un juego, vamos a decir así, el doctor J. Vernon Magui lo explicó así. Dice, es que fue un juego como de ajedrez. Dice él, pierdes una pieza valiosa para agarrar otra mejor. Mejor todavía. Entonces, Esteban, él, con el poder de Dios que estaba en él hacía La milagros, convicción que predicaba tenía. por medio del Señor Jesucristo. Sí, amén. Pero miramos que el Señor, a Esteban que hacía todo esto, y allá había un joven que permitió que lo matara. Estaba de acuerdo con ello. Sí. Entonces, vemos, el Señor Jesucristo, sí, esta es una escatología que hay que entenderla espiritualmente, porque Amén. si no vamos a quedar más confundidos que cuando entramos. Amén. Entonces, viene el Señor, sacrificó a Esteban, por decirlo así. Sí. O sea, se lo llevó a su gloria. Sí, se lo llevó a su presencia. Pero de allí levantó uno y gloria a Dios y gracias a Dios. Al apóstol de los gentiles. Gloria al Señor. Levantó uno. Amén. Yo creo que ya, hermanos, podemos entender cómo es el asunto. Porque Dios todo lo tiene bajo control. Él tiene sus planes. Él tiene ya sus medidas, sus planes bien trazados. Él ya tiene su croquis bien hecho. Desde el principio hasta el fin. Desde la Amén. eternidad hasta la eternidad. Amén. Así es nuestro Dios. Eterno. Y miren, Hechos 7, vamos a leer del 51 al 8.1. Gloria al Señor. Hechos 7 del 51 al 8.1. Aleluya. Hechos 7. Sí, capítulo 7, verso 51
al versículo 8:1. Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, a la cual los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron todos los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas se enfurecieron sus corazones y crujían los dientes con él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Aleluya. Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios, Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, les taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomas en cuenta este pecado. Y Aleluya. dicho esto, durmió. Y Saulo presenciaba en sus muertes. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Mire qué tremendo. Y Saulo consentía en su muerte. Es que Saulo, hermanos, él estaba consciente de que él luchaba por la causa de Dios. Él luchaba por la causa de Jehová. Y estaba bien centrado en eso, sin lograr entender que Jesucristo mismo era Dios. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, había sido enviado, hermanos, para que se cumpliera la profecía de que el Mesías iba a estar entre nosotros, Dios con nosotros. Ahora, podemos notar, hermanos, cómo nosotros debemos de predicar el Evangelio. ¿Cómo lo debemos de predicar? Ahí estamos viendo a Esteban que estaba hablando, hermanos, la palabra de Dios. Y no le estaban interrogando con pétalos de rosa. Lo estaban acusando. Y él sabía perfectamente bien que esta gente lo estaba acusando de una manera injusta y lo estaban acusando falsamente. Pero él, lleno del Espíritu Santo, si por eso lo escogieron como diácono, fue el primero que escogieron, a Esteban, para servir, porque este hombre era lleno del Espíritu Santo y con sabiduría de lo alto. ¿Y cómo predicó él? ¿Qué dijo? Dios mandó a los profetas y empezó desde Abraham, y de ahí se vino detallándoles. Y al último, ¿qué les dijo? Mataron a los profetas y ustedes también, ustedes. Oiga, hermano, esto no estaba tan fácil. Y entonces, ¿por qué nosotros ahora, cuando a veces le hablamos a la gente del Evangelio, como que le acomodamos para que no se sienta mal? Ay, no, es que no podemos decir así porque se va a sentir mal, pero si la Biblia eso dice. Amén. Entonces, debemos de ser conscientes de que no vamos a recibir un gran halago cuando le hablamos a la gente de la palabra del Señor, como está escrita, ¿verdad? Si lo que uno llega y dice, no, pues es que nosotros cometemos errores. No, no son errores. Error es una cosa. Lo que nosotros cometemos contra Dios es otra cosa, díganlo. Es que en las congregaciones,
congregaciones. No me refiero ni me limito aquí nada más. En las congregaciones hay cristianos y hay cristinos. Sí. Y cuando se habla la verdad, la palabra de Dios, se retuerce. Se dan y algunos, por no decir muchos, abren la puerta y se van. Porque no resisten la verdad. No resisten la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó. Y por eso fue que causó el primer mártir en la Escritura. Porque él decía la verdad. La verdad. Porque él fue apedreado. Y dijo, Señor, no le tomes en cuenta. Sí, amén. ¿Qué hicieron con el Señor Jesucristo también? Lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decía la verdad. Sí. Y como el príncipe, el gobernador de este mundo, es el diablo, Padre de Dios lo mentiras. reprenda, Amén. el padre de mentira, Sí, amén. entonces la gente se va más porque es lo más fácil de hacer. Sí. Pero Dios es Dios. Amén. Jesucristo, 100% Dios, 100% humano. Amén. Ejemplo nos dio. Así es que ningún ser humano tiene excusa ni Nada. discusión delante de él. Amén. Así, Y sencillo. Esteban, sufriendo, mira hermanos y hermanas, yo no aguantaría eso. Yo no. Recibiendo golpes. Y no eran golpes de bofetada. Al Señor Jesucristo le dieron golpes de bofetada. Sí. A Esteban le dieron golpes de pedradas. Pedradas. Y una cosa que nosotros debemos de, hermanos, considerar en ese escenario, que a Esteban no lo trajeron chineado, no lo trajeron cargado, lo traían a empujones, lo traían, hermanos, pues ya enojados. ¿Para qué? Lo sacaron de la ciudad, para quitarlo, para terminárselo. ¿Por qué? Porque no soportaban la palabra que les hablaba y les estaba diciendo la verdad. Sí, hermano Pedro, es que en la ley del judaísmo, ninguno que hacía un crimen quería tener cargo de ese crimen. Sí. Entonces lo que hacían era sacarlo desde el límite de la ciudad para ellos no ser culpados por los demás. Según ellos. Según ellos. Ser el pensamiento de ellos. Al apóstol Pablo también le pasó lo mismo. Arrastrado. Este ya está muerto, saquemos de aquí para que no caiga sobre nosotros sus muertes y lo llevaron a otra ciudad, al límite. Pues, Lo sacaron de la ciudad, sí. Para que la culpa sea de aquellos, no de nosotros. Mire qué tremendo. El ser humano es así, siempre trata de excusarse, siempre trata de buscar la manera de cómo no sentirse culpable, pero es culpable. O sea, aunque piense que no es, lo es. Sí. Yo digo así, y lo he dicho unas 2 veces ahí. Es bien fácil quitarse la culpa a uno, Echándose a la otra. al otro. Pero el otro, ¿cómo la va a agarrar si no es de él? ¿Ah? O sea, eso es engañarse a uno mismo. Sí. Eso es engañarse a uno mismo. No hay más. ¿Cómo? ¿Se imagina? Esta gente está huyendo y Esteban les está diciendo exactamente lo que sucedió. Y en toda la historia, hasta el día en que estaban viviendo ahí. Claramente se los dijo. Y ustedes lo mataron. Al justo. Al que vino a salvarnos. Ustedes le dieron muerte. Y esto, hermanos, enfureció a esta gente de manera que arremetieron contra él, tratando de mitigar la culpabilidad que tenían, porque esto lo hacía sentir culpable. Esteban
se desempeñaba como diácono en la iglesia de Jerusalén, y Lucas lo describe como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero como suele ser el caso, el ministerio ungido trajo oposición. Fue llevado ante el Sanedrín o concilio de líderes judíos y falsamente acusado de hablar blasfemia contra el templo y la ley. Esteban no había dicho tales cosas, y el favor de Dios estaba claramente sobre él. En medio de las acusaciones, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mira, hermano, qué tremendo. Oiga, yo pienso de que al estar viendo a alguien acusándolo y al voltearlo a ver, yo lo veo como el rostro de un ángel. Ese es un mensaje grande para mí. Un mensaje grande para mí. Y sin embargo, esta gente la tenía tan cegada Satanás que ni mente le pusieron a eso. Ni mente. Aparte, ya les había hablado la palabra de Dios. Ahora lo ven y ven su rostro como de un ángel. Igual te vamos a apedrear, angelito mío, ¿verdad? Así. Estaban tan entenebrecidos y equivocados de esa manera. Es que aquí entramos en esto. O sea, ellos vieron, dice, su rostro como de un ángel. O sea, era un ser divino. Era un ser divino. Pero muéstranos, le dijeron ahí, muéstranos, Señor. Nos dijeron, muéstranos quién es el Padre. Le preguntaron los discípulos. Le dijo, tú vienes y me preguntas a mí. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Y aquí estaba el rostro de un ángel, o sea, una divinidad. Amén. Una divinidad. Pero como estaban ciegos en su ley y en sus ritos, entonces no les interesó. O sea, no le pusieron atención. No. Lo vieron, Y no. pero no creyeron. Dijo Tomás, hasta no ver, no creer. No creer. Él estaba Dudando. vamos a decir así, pero esto lo vieron y no creyeron. Y no creyeron. Tremendo. Sin embargo, estos cargos conllevaban una pena de muerte por lapidación. Ante estas acusaciones, Esteban pronunció uno de los discursos más largos e interesantes de toda la Escritura. Su discurso no fue tanto una defensa legal, personal, como una defensa del cristianismo. Sirvió como una reprensión a sus compañeros judíos, confrontándolos con la verdad como lo había hecho los mensajes proféticos del Antiguo Testamento. Esteban destacó la forma en que el pueblo de Dios había rechazado repetidamente a los mensajeros de la verdad, lo que hace que sus palabras sean extremadamente pertinentes para nosotros hoy. Debemos de entenderlo, debemos de saberlo. ¿Qué es la muerte por lapidación? Apedreado. Apedreado. Pedradas. Así era antes. Pedradas. Puras pedradas. Hasta que dejaban el montoncito de piedra ahí. Por eso que antes los hijos que se rebelaban, los sacaban y se los entregaban a los ancianos para que hicieran su montoncito de piedra también. Así era como se trataba
en ese entonces a los que se rebelaban, a los que se consideraban rebeldes, desobedientes, que no querían entender, que no querían aceptar. Esto enfureció a los líderes judíos y arrastraron. No lo llevaban cargadito, ¿verdad? Lo llevaban arrastrado a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo. Pero Esteban se mantuvo firme a pesar de la ira de estos. Ahora, hermano, consideremos nosotros en nuestros días, haciendo conciencia de nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a esto? Deberíamos, pero a la realidad no nos arriesgamos a nada, hermano. Sí, o sea, el asunto Tenemos es... a Cristo bien en nuestro corazón y sabemos, ¿verdad?, que Dios sufrió por nosotros, y dice la Biblia que nosotros hagamos lo mismo, sufrir por la humanidad, pero en la realidad no. O sea, que en la vida real... Yo paso caminando por un lado y veo un necesitado y no me arrimo con él porque me puede hacer daño. Según lo que... Y yo sé y siento en mi corazón que le debería de ayudar, pero no lo hago por la cosa de que no me quiero arriesgar. Sí, por aquello de que no vaya a ser que sea un violento y... El temor que le tiene. Temor que Y el ahorita temor. también están que las demandas y que te demandamos por esto y que te demandamos por el otro. Y todo se está destruyendo por la cosa de todo eso. Pero Todo el desorden que el enemigo ha metido en el mundo entero y en la es sociedad. una trampa pues que el diablo ha puesto para que no se haga el bien, ¿verdad? Así es. Diga, hermano Rigo. Ahí, qué bueno que la hermana tocó eso. Ahí está. ¿Por quién vas a sufrir? ¿Por quién vas a entregar tu vida? ¿Para quién estás viviendo? ¿Por qué estás viviendo? Dice en el artículo allí, en el discurso de Esteban culminó. Qué bueno que la hermana tocó eso. Dice resumen de argumento. Entonces, contra los líderes judíos, no le estaba hablando a ningún ignorante como yo. Le estaba hablando a los judíos. A lo que sabían. Y le dice, eran tercos y pecadores. Y dice, se negaban a escuchar la verdad. Eso es lo que. Y resistían continuamente al Espíritu Santo. Ahí está Eso el es detalle. el pecado que no se perdona. Eso es blasfemia. Sí. El Espíritu Santo. Y cuando el Mesías tan esperado llegó, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo traicionaron y lo Asesinaron. ¿Sí? Y Esteban claramente les dijo, como sus padres, ustedes también, igual, porque profeta que llegaba, profeta que le daban. Y a quien viniera y le trajera la palabra, lo rechazaban y lo hacían a un lado. ¿Por qué? Porque no se metía en la línea de ellos. Hubo un rey que dijo, a ver, tráiganme al profeta fulano, y el profeta fulano fue y le dijo, no, ve, la victoria es tuya, no hay problema, la victoria es tuya. Y en eso viene el profeta de Dios y le dice, no vayas, porque no vas a regresar. Si vas, no vas a regresar. ¿Y qué dijo el rey? Se enojó, hermanos. Se enojó porque no le dijo lo que él quería oír. Le dijo, te van a matar. Digo, métanmelo al bote a este que cuando regrese de la guerra me lo voy a echar. Lo voy a ejecutar para que deje de andar hablando cosas que yo no quiero. Sí, pero el profeta ya le había dicho que no iba a regresar. Sí, sí, o sea, gente que quiere oír lo que ellos quieren oír y quieren que la gente haga lo que ellos creen. Mi hermano, esto es terrible porque yo no sé si ustedes leyeron una de las lecturas del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí. Okay. En una de ellas, David entró a la ciudad
Y Saúl, que ya estaba desechado, dijo, Dios me lo ha entregado en mi mano. Oiga, este hombre andaba más perdido que Adán y Eva el día de la madre. Y todavía estaba diciendo, Dios me lo entregó en mi mano. Y yo voy a ir y voy a sitiar la ciudad y Davidcito hasta ahí va a llegar. Tremendo, hermano. O sea, eso era lo que él creía y lo que él pensaba. Ahora, hermanos, nosotros en la iglesia debemos de guiarnos por lo que la palabra de Dios dice. ¿Verdad? Sí. Para no tratar de imponer lo que nosotros creemos y pensamos. ¿Por qué? Porque ese es un problema serio, hermanos. La Biblia nos enseña que tenemos que estar en un mismo sentir y en un mismo parecer, Sí. poniéndonos de acuerdo todos. Hermano, ¿será que todavía habemos nosotros como el tiempo de Esteban que vamos a enfrentar con valor, con valentía? Debemos de. Pero a veces cuando estamos evangelizando y la primera vez que los desafían, ya no lo vuelvo a hacer. Ese es un problema. Y estaba esperando el baño en San Vale que iba para mi casa de la iglesia, y al otro lado es como un testimonio. Se cayó un hombre. Cuando llega me dice, ¿qué banqueta tan traicionera? Le digo, no, es la banqueta como viene. Entonces me dice, no siente vergüenza, no siente asco, si me siento a la par. Le dije, no, ¿y por qué? Todos somos hijos de Dios. Entonces me dice, ¿qué? ¿Sí? ¿Sabes qué? Me dice, vengo huyendo de allá, me dijo, porque me hablaron de Dios. ¿Y sabes por qué salí huyéndome? Por no comprometerme. Y tú sigues así que lo voy a tener que hacer. Adelante, varón. Sí, claro. Adelante, varón. Pues mi compromiso y mi deber es hablarte de Dios. Y yo seguí, hermano. Y aceptó el Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Es que el asunto es Le así. dije, vienes huyendo allá. Yo te estoy hablando de Dios. Después de mí va a haber otro. Otro. Porque Dios te tiene en la mira. Diga, hermano. La creación en la fundación de los reyes, en eso de Saúl Cuando y David, porque Saúl fue elegido del pueblo, fue elegido de la gente. la gente No fue lo de pidió. Dios. Sí. David fue de Dios. Él ungió, mandó al profeta. O sea, había una diferencia ahí. Sí. Ahora, como dice el hermano Julio, ¿estamos dispuestos a eso? O sea, Pero como nosotros amamos tanto nuestra carnita, que mejor que lo haga otro y yo no. Y anteriormente en la iglesia primitiva, y el mejor ejemplo que tenemos nosotros y todos los apóstoles en la historia, lo vemos que murieron por la causa del Señor Jesucristo. sí. Para mí es mejor morir, dijo el apóstol Pablo. Es mejor morir, Estar en la presencia del Señor. pero vivo aquí por causa de ustedes. Amén. Porque fue un hombre elegido de Dios, apóstol, profeta, pastor, maestro, para los Evangelista. gentiles, Sí. para nosotros. Por esa causa yo estoy aquí. Ajá. Si no, yo quería estar con el Señor. Claro. Y Era era mejor. como que alguien que un rey reunió así, es una anécdota. Un rey reunió así, entonces dice, ¿cuántos de aquí entonces le sirven al Señor y todo eso ahí? ¿Y cuántos quieren morir por ellos? Se vino una gran congregación y dijo, aquí estamos para morir, por la causa del Señor Jesucristo, no por otra causa. El rey se sorprendió y dijo, no, dice, déjalos ir a todos. No podía, Y pues, porque era de Dios. claro. Porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. El que vive y el que está en el Espíritu. Pero el que no, y
menos en esta generación, yo, o quizás los demás que estamos, no peleamos. Sí, porque el asunto es yo no quiero padecer por la causa. Ese es el lema. Bueno, si usted se fija, mire, a los discípulos, a los apóstoles y a los seguidores de la iglesia primitiva, no solo les mandaban no hablar en ese nombre, sino que los golpeaban, los azotaban. Les hacían padecer por la causa. Y ellos, después de ser azotados, salían gozosos, Amén. contentos de que los habían aporreado por la Amén. causa de Cristo. Amén. Felices. Sí. Y nosotros, hermanos, si alguien nos dice, cállate, deja de estar hablando de eso. No, y te mira mal, te vas de la iglesia. Y, bueno, eso está peor todavía. Terrible. Pero tenemos que hacer conciencia, hermanos. ¿Y cómo vamos a llegar a ese nivel? ¿Cómo? Creer. Hay que creer. Hay que tener la fe puesta en el Señor. ¿Y cómo vamos a mantener eso? Orando, leyendo, ayunando. Amén. Y obedeciendo. Pues es Si que, no es que hacemos- es la obediencia. Sí, porque si Es hacemos en la obediencia. esas cosas, si no obedecemos lo que nos está diciendo la palabra, entonces pues así podrán Le- estar golpeándose el pecho las 24 horas, pero pues si no tiene fe nada pasa. Mire, el que El lee, que lee, ora, ayuna, Amén. pero no va a vivir en desobediencia. pero Ya vamos a llegar a esos que viven en desobediencia y golpeándose el pecho. Ya vamos para allá. Espéreme, déme chancita que no, ahorita llegamos. Yo digo así. yo no sé. ¿Se golpean ellos mismos? No, hombre, si yo me amo yo, no me voy a golpear y voy a no hacer mal para mí mismo. Está No, pues, peor. Entonces ya estaría en el manicomio. O sea, mire, hermanos, el punto es ser conscientes de qué es lo que procesamos y qué es nuestra manera de profesar la fe que tenemos. Siempre será uno. La fe y la paciencia. ¿Por qué? Yo estaba oyendo el testimonio y se lo conté la otra vez en un mensaje de que en África, hermanos, se entregan a Cristo y lo más que ellos desean y quieren es prepararse, lo que se entregan, prepararse en la palabra. Ellos oran, ayunan y piden por favor que en cuanto estén listos, los manden a predicar a los lugares más hostiles, donde los matan, para morir por la causa y estar con el Señor. Ese es el deseo de ellos. Fíjese qué nivel de fe, de conciencia en sus corazones. Y nosotros aquí que venimos y todavía poniendo la carita de ¿para qué estoy aquí? Mire qué terrible, hermano. Esteban, cuando lo iban a lapidar, le vieron la cara como de ángel. La misma presencia de Dios Amén. en él. Un hombre lleno del Espíritu Amén. Santo. Amén. Mire, hermano, es que cuando nosotros nos sometemos a la palabra, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ministra, hermanos, nosotros reflejamos diferente nuestro aspecto físico. Gracias. Cuando andamos orados, ayunados, hermanos, la gente lo ve inmediatamente. Señor. Se dan cuenta y dicen, este no es normal. Este no es como todos los demás. Y la mayoría se atreven a preguntarle. Y le dicen, usted es cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se refleja Gracias. en nosotros. Pero para eso, ¿qué? Hay que andar en santidad. Hay que andar buscando agradar a Dios. ¿Qué es santidad? Ser apartado del mal. Amén. No practicarlo, ni mucho menos, ni pensarlo, mucho menos practicarlo. Pero, hermanos, los afanes de la vida lo hacen a uno distanciarse tanto de este aspecto.
Un aspecto que nosotros tenemos que tenerlo muy en mente y muy en conciencia. ¿Queda claro eso, hermanos? Bueno, con una que dijo, gloria a Dios, amén, me doy por convencido que quedó claro. Sí, iba a decir que un aspecto, yo lo traducía a una visión Ajá, que nosotros debemos de tener. siempre. En esa visión que tenemos nosotros, porque dice el Señor en su palabra, entonces dice, tener los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. O sea, allí es una convicción. Sí. Antes de la convicción tuvo que haber una decisión. Decisión. Porque si no hay decisión, no hay convicción. Sí, sí, así es. Tenemos que decidirnos primero, recibir al Señor Jesucristo, leer, orar y, hermanos, llevar a cabo la obra de Dios para los demás. Ayúdanos. Es lo que necesitamos, por lo menos. Ayúdanos. En este primer espacio que hemos cubierto, hermanos, yo quiero que entendamos y que estemos conscientes de que estamos militando en un ejército serio. Y cuando al soldado lo mandan a la guerra, ¿a qué va? ¿A pasear? ¿A ir de vacaciones? A defender su causa. A defender su causa. Entonces nosotros debemos de defender la causa del Aleluya. Evangelio de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que defenderla a capa y espada. Amén. Y como dijo el apóstol, cuando le dijeron, mira, si vas para allá, esto te va a tocar cárceles, te van a tocar castigos, te van a hacer oprobios y todo. Y dijo él, yo estoy dispuesto a eso y hasta morirme, no se preocupen, para allá voy. Y de ahí me voy para Roma de una vez para que vean que estamos en lo que estamos. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Conscientes de que si es necesario morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo, que lo hagamos con Gloria a gozo, Dios. que lo hagamos con amor, que lo hagamos, que estemos decididos a eso. El Señor. Y que en nuestro corazón podamos hacer conciencia de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y por causa de Él, nosotros hemos de estar dispuestos aún a dar nuestra vida por Él. Es vivir en el Señor y querer, anhelar, vivir con el Señor. Con el Señor. Aleluya. Amén. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Intercediendo Tú eres, por nosotros. Señor. Así lo miró Esteban. Dijo, lo veo sentado a la diestra del Padre, mientras lo estaban lapidando, hermano, mientras lo estaban apedreando. Él dijo, yo veo la gloria de Dios, veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre. Qué tremendo, hermano. Qué precioso es el estar nosotros conscientes de quiénes somos y a quién servimos. Amén. Apocalipsis 2, vamos a pasar al capítulo de Apocalipsis, versículo 8 al 11. Aleluya. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Gloria al Señor. Aquí estamos entrando, hermanos, ya en otra parte. Concéntrese en la recompensa, porque hay recompensa. Hay recompensa. Léamelo si lo tiene. Apocalipsis 2, el 8. 2, 8, 9, 10 y 11. Que dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, Ven. el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿El 11? Sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Mira, hermano, el que tiene oído para oír, oiga. El Espíritu dice a las iglesias, el que corriere va a recibir una recompensa, ¿verdad? No. El que desista a medio camino, no, el que venciere. Al que venciere. ¿Y cuándo es que se vence? Cuando ya pasó todo. Cuando ya se terminó la guerra, el que venció, ese, hermanos, tiene la recompensa. En este camino que llevamos nosotros, debemos de caminarlo hasta vencer, hasta llegar al final. Esmirna fue la segunda de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3. El tema de la carta es a la vez duro y esperanzador. Fe y esperanzador porque Jesús estaba muy consciente de su situación. La ciudad de Esmirna era particularmente devota a Roma. Como tal, su antagonismo hacia el cristianismo era fuerte. Los cristianos tenían dificultades para ganarse la vida ahí, dejándolos empobrecidos. También estaba siendo calumniados por los judíos, lo cual era una persecución común en el primer siglo. Los eruditos han identificado 6 acusaciones comunes que se formularon contra los cristianos de esa época: canibalismo, lujuria, ruptura de hogares, ateísmo, deslealtad a Roma e incitación a conflictos. Todo eso lo acusaban a los cristianos, hermanos. La carta a la iglesia en Esmirna advertía que la persecución empeoraría y llevaría a los creyentes a prisión. Los eruditos señalan que la prisión era a menudo un lugar para esperar la ejecución en el mundo antiguo. La frase 10 días muy probablemente simbolizaba un periodo prolongado que eventualmente terminaría. Junto con este mensaje difícil venía una promesa esperanzadora. La corona de la vida esperaba a los que permanecían fieles. No sufrirían daño de la segunda muerte. El versículo 8 también alude a esta esperanza, describiendo a Jesús como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Amén. Aunque la persecución conduciría a la muerte, esta ha sido conquistada por aquel que vive para siempre. Esta es una gran noticia para los creyentes de hoy. Es probable que nunca enfrentemos el nivel de persecución que experimentó Esmirna, pero como escribió Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cualquier persecución que enfrentemos en esta vida puede ser soportada por nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿En quién tiene que estar nuestra esperanza? En Cristo Jesús. Ok. Si nuestra esperanza está en Cristo Jesús, cualquier cosa que venga a nuestras vidas es superada. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Cristo ya nos dio la victoria.
Y el mensaje, hermanos, a la iglesia de Esmirna es muy claro. Dice, a algunos los van a meter en prisión, pero ¿con qué propósito? Diga, hermano, ¿va a decir? 10 días. Ajá. Pero lo metieron por 10 días. Estos 10 días, a los días, el tiempo tiene una caducación, Sí, tiene un término. Entonces, dice, eventualmente terminará. sí, O sea, se acabará el tiempo para ellos. tiene un plazo. Sí. ¿En qué va a terminar? Para nosotros, termina. En este tiempo, hermano, Ajá. en este tiempo termina en muerte. En muerte. En muerte. Y es para nosotros. En muerte. Hasta ahí llegó. Ahí terminó. Se acabaron los 10 días. ¿Verdad? Es un tiempo, un periodo de tiempo. Ahora, si usted lo pone en el periodo de la gracia, ¿a dónde se termina la gracia? Se termina. Pero para la iglesia, para el ser humano, La muerte. el que en la muerte. Ahí se termina. En la muerte. Para Esteban se terminó apedreado. Para nosotros es probable que se termine un día de estos. O que Cristo venga y nos transforme. Amén. Ahí el cuerpo se muere, se queda y nosotros salimos transformados a recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Ahora, según lo que dice para la iglesia de Esmirna, que van a ser echados a la cárcel para ser probados. Para ser probados. Porque Dios tiene sus planes ya hechos. El versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Conscientes, fieles hasta la muerte. ¿Qué quiere decir ser fiel? Persiste, sigue en lo que has aprendido del Señor. Sigue hasta el final. ¿Por qué? Porque vas a tener recompensa. Ahora, segunda de Pedro. Estamos conscientes de eso, que si somos fieles hasta la muerte, Amén. vamos a recibir la corona Amén. de vida. Segunda de Pedro 2. Hasta aquí, hermano Pedro. Ajá. Nosotros aquí, en este lugar, estamos sufriendo eso. Nada. Estamos sufriendo eso. Por el lugar a donde estamos. Pero es Pero una... no en la vida espiritual. No, tenemos la No libertad. en el espíritu. Allí combina las dos cuestiones. Sí. Y es muy profundo esto, no podemos entrar ahí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos libertad. Los echarán a la cárcel por 10 días. No importa. Okay, estás en la cárcel, estás privado de tu libertad, no puedes hacer lo que antes Ahí es hacías en afuera. libertad, pero sé fiel y yo te daré La corona. de la vida. Amén. Sí, eso es. Eso es ser fiel. Quiere decir permanecer. Persiste hasta el final. Ahora, segunda de Pedro 2. El versículo 1 Y el 18, ¿no? y brincamos al versículo 18 al 22. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo sabrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán insusamente herejías, destrucciones y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mismos destrucción repentina. El 18. Pues hablando palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencia de la carne y decisiones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno, de hecho, esclavo del que venció. Sí. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, está enredando otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el que primero, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento de que les fue dado. Pero les aconteció del que verdaderamente proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el sea. Amén. Sí. Wow. Amén. Santo Señor. Wow. Mira, hermano, que esto está tremendo. Esto está tremendo aquí. Porque no es así nomás. No es así nomás la cosa. Fíjese lo que el apóstol Pedro dice. Unas recomendaciones fuertes. Y está hablando, hermanos, no está hablando de su propia razonamiento, de su propio pensamiento. Está hablando de lo que el Señor le da a que le enseña a la gente. Sí, brother. Es una advertencia. Sí. Es una advertencia. Además, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, fue uno de los que estuvo siempre con el Señor. Excepto el tiempo cuando le digo al Señor, esperadme aquí, voy a orar. Fue el único tiempo escrito que los discípulos no estuvieron cerquita de él. Es el único tiempo. De ahí, entonces, el apóstol Pedro, aquí en su carta, da a conocer lo que él vivió y bajo la alianza del Espíritu Santo. Sí. Amén. Y él enseña y dice, recomienda, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de comportarnos ante las herejías, ante las cosas que vienen, porque, mire, hermano, hay gente tan perversa que se muestran como hijos de Dios, pero traen unos pensamientos, hermano. Y no, es que yo no creo que Dios, es que no es lo que usted cree, es lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué vamos nosotros a darle vuelta al asunto? Y Dios no me va a castigar porque yo haga esto, que es lo que dice la Biblia. O sea, me comentaba alguien y yo le decía que por qué no se congrega continuamente, y dice, es que no es necesario congregarse continuamente. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Sí, pero es que o sea, empieza a enredarse uno y un enredo lo lleva al otro, y al final termina más desorientado que lo que debería de estar. Pero son filosofías humanas, pensamientos de uno. Pero la Biblia es clara y nos da instrucciones cómo nosotros debemos de ser, y no podemos confundir una instrucción con otra instrucción. No. Hay instrucciones en el Antiguo Testamento que fueron para ese pueblo, para esa gente, para ese momento. Hay instrucciones en el Nuevo Testamento que son para ese tiempo, para esa gente, para esa iglesia, y hay instrucciones que son para todos los tiempos. Esa persona creo que no leyó el Salmo. Ah, Dice, mirad cuán bueno es cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. juntos. Aquí, mira, Amén. aquí. O sea, eso quiere decir en un mismo lugar.
y en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén. Y no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. O sea, hay tanta palabra que nos indica que debemos de estar en la casa del Señor. Amén. Pero mira todos los que están aquí, Amén. si lo escucharon, lo olvidaron. Se olvidaron. No le hacen caso. Algo pasó. A medida que pensamos de estudiar la persecución y examinar las falsas enseñanzas, nuestro enfoque se mueve de los desafíos externos, fíjese, a los internos que enfrenta la iglesia. ¿Por qué? Porque en los días de nosotros, hermanos, tenemos más desafíos internos que externos. Así es. Terrible. Y desafíos que no deberían de existir en la iglesia, existen. Sí. A grado, hermanos, de que a veces uno se mete en unos temas tan niños que, ay no, es que a mí no me pareció lo que dijo el hermano. No, es que el hermano habló así y no tiene que hablar así. Niños, niñerías. Ahora sí, como le digo Gillo Coco, carbure, ¿verdad? Hay que madurar, hermanos. Hay que madurar. Sí. Que esas cosas no nos molesten. Si alguien dijo algo, tal vez lo dijo adecuadamente, pero yo lo interpreté mal. Ese problema mío. O alguien lo dijo ya con alevosía y ventaja. Es problema mío. ¿Sabe por qué? Porque si yo quiero darle cavidad al mal espíritu que viene y le mete a la cabeza, ¿oíste lo que dijo? Y eso lo dijo por ti. Ahí está la pata de la oreja, echándole mentiras. Y si yo creo a eso, es problema mío. Porque si no, yo reprendo en el nombre de Jesús inmediatamente, se va. Los perjuicios internos, hermanos, son terribles. ¿Por qué? Porque traen separación, traen recelo, traen discordia, y si vamos haciendo lista vamos a terminar mal. Digo, Sí. El viernes, comparando con esto una palabra, es que no puede haber distracción, porque una de las armas poderosas del enemigo es la mentira, y puede usar a cualquiera, a quien sea. y al que se deje y al que esté dispuesto. Sí. El Señor tomar el escudo para todo. Entonces, ok, me estás diciendo, entonces depende cómo yo lo estoy percibiendo. Pero si yo estoy en contra, no, el hermano o la hermana no dijo lo que yo quería escuchar. Entonces, porque no le está dando gusto a su A lo que gusto. quiere oír, a la comezón de oír lo que quiere. No, porque sacrificaron al Señor Jesucristo, porque sacrificaron a Esteban y porque sacrificaron a todos los demás. Por decir la verdad, la palabra. Y es que, mire, hermano, cuando usted está en el Espíritu, cuando nosotros estamos en el Espíritu, la palabra que nos dan nos es de gozo. Amén. Nos es de regocijo. Amén. Decimos nosotros, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso nos está alimentando. El que esté en la carnita, analizando el mensaje. No. El mensaje no es para que nosotros lo analicemos. No. Es para que nos analice a nosotros. Amén. Para que nos llene, para que nos dé fortaleza. Nosotros escuchamos y dice, la palabra de Dios dice así, la expone el predicador. Y nosotros, pero no dijo este texto, pero no dijo así. Yo creo que no. Y empezamos nosotros, hermano, a darle vuelta a la cabeza fuera de lo que viene siendo la edificación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y ahí vienen las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el hermano dijo esto y no es así. ¿Por qué no es así? Porque yo creo que no es así.
Y entonces, si yo empiezo a comentarle a los demás lo que yo creo, ya me salí de la palabra, díganlo. Sí, es que ahí iba yo. Entonces, dice, recomienda la palabra de Dios escrita y dice, escucharlo todo, retenerlo bueno. Sí. Entonces yo puedo escucharlo todo, pero entonces aquí, bueno, vamos a ver esta cosa, así, a la palabra del Señor, Amén. a la Biblia, a Ahí es donde se comprobar, a escudriñar, no solamente que aquí, ok, lo dijo allí y ya me voy, y No. nomás sale uno de la puerta y yo no sé qué es lo que el hermano dijo. ¿Qué digo? No sé. No, ¿Qué digo? ¿Quién sabe? no, Ah, no es así. Como cristianos y como hijos de Dios, como hijos de Dios, no es así. no es así el asunto. Entonces la persona está así y interpreta mal las cosas que se está diciendo de la palabra de Dios desde el púlpito y no le está, es porque esa persona, y sin ofender, sin juzgar a A nadie. no está aquí. No, eso es sencillo. No está en lo que está. Y de ahí es donde vienen, hermanos, las herejías. De ahí es donde vienen las malas interpretaciones y las malas comunicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos deambulando en otro lado. No estamos en lo que estamos. Mira, hermano, cómo me gustaría a mí que toda la congregación estuviera en estas clases, especialmente en estas que hemos estado, hermanos, estudiando. ¿Por qué? Porque estas clases son de discipulado, hermano. Amén. Es para aprender, Sí. para que nosotros sepamos de qué se está tratando. Mire, antes de pasar al otro tema, yo quiero que leamos, hermanos, en Tito, capítulo 1, del versículo 10 al 16, para que tengamos una mejor panorámica de lo que es, hermano, estar nosotros atentos a la verdad y no ponerle mente a las malas enseñanzas y a las falsas doctrinas que vienen a echarnos a perder todo, arruinarnos todo. ¿Lo tiene? Capítulo 1, versos 10 al 16, por favor. Aleluya. Tito 1, 10 al 16. Porque hay aún muchos contumaces, Wow. habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, Wow. a los cuales es preciso tapar la boca, Amén. que por trastornar casas enteras, Santo. enseñando por ganancias deshonestas Wow. lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los creyentes, siempre mentirosos, malas bestias, Wow. glotones, ociosos. Santo. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe, Amén. no atendiendo a fábulas judiciacas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras, mas los puros más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow, gracias, hermana. Mire qué terrible, hermano. Qué tremendo. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes y tenemos que estar listos para esto, para los que vienen y que traen unas enseñanzas fuera de sí. Tito recomienda. En Tito se recomienda que este tipo de gente
hay que contrarrestarlos con la verdad. Y para eso tenemos que estar nosotros llenos del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios, y poder, hermanos, hablarles con la verdad, así como Esteban lo hizo, les habló con la verdad. Sí, dijiste una palabra y hay que contrarrestar. Dijiste ahí. La palabra de Dios dice que es preciso tapar la boca. Sí. O sea, cállese. Cállese. ¿Qué viene hablando? Sí, porque no es la doctrina santa y verdadera, no es la verdad. Viene a tergiversar la palabra de Dios y la pone más suavecita, la pone más para que sea así. No, la verdad es la verdad, me guste a mí o no me guste, me duela o no me duela, la verdad es la verdad. Y eso se hace con un propósito, de desviarlo a uno de la verdad, de desviar al que ha creído de la verdad, apartarlo. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Vamos a leer, hermanos. Recuérdese este pasaje si quiere leer después Tito 1. Lea todo el capítulo, hermanos. El 2 también, tremendo, tremendo. Ahí se los encargo para que lo lean, gloria al Señor. Apocalipsis 2, 12 al 17. Pérgamo. Amén. Del versículo 12 al 17. Léamelo. Y escribe al ángel de la iglesia Aleluya. de Pérgamo, Sí, amén. el que tiene la espada aguda de 2 filos. Aleluya. Dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el fruto, el trono de Satanás. Wow. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, Amén. ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. amén. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Al que venciere daré Gloria a el Dios. poder del maná escondido y le daré una piedrecita Gloria a blanca Dios. y en la Aleluya. piedrecita escrito un nombre nuevo, Amén. el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Amén. Aleluya. Mire, hermano, qué precioso. De Dios. El que venciere. Amén. Eso no es para el que se la lleva y ahí va atalayándola, no. Al que venciere. En medio de las dificultades, porque hay dificultades, ¿no? Y el Señor elogia a la iglesia, les dice, ustedes retienen también. Pero hay unas cositas, pocas, que tengo con ustedes. Que tienen ahí a los de la doctrina de Balaam, que le enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas. Y a los que siguen con la doctrina de los nicolaitas. Según el comentarista, hermano, dice que estos, díganlo. Sí, es que la doctrina de los nicolaitas era por Balac y todo eso, y por eso era estorbo para los hijos de Israel, porque ellos enseñaban de que haz lo que quieras, nada pasa. Nada pasa.
Sí, y según algunos eruditos dicen de que esto había sucedido a Nicolás, Sí, prosélito de Antioquía, sí, al 7º diácono que habían Sí. escogido cuando escogieron los diáconos. sí. Dice que este hombre se apartó de la verdad y siguió la doctrina de Balaam. Y entonces ya él, como se apartó, andaba enseñando que everything is okay en América, Yeah, right. que todo estaba bien, no hay problema. Y aún los desviaba hasta la fornicación, pecados sexuales. Mire qué tremendo, hermanos. ¿Y sabe por qué se fue, hermano? ¿Sabe por qué se fue él? Por lucro. Por dinero, por el dinerito. Como hicieron muchos, yo me acuerdo en los 80s, el Señor levantó muchos evangelistas, muchos siervos, y algunos de ellos, pocos, permanecieron. La mayoría de ellos se fueron por el dinero. A grado que después les decían, ¿para qué vas a esa iglesita? Me decía, ahí 50 pesos te van a dar. Venite aquí. Aquí, mira, 3,000. hay billete. Se desviaron. Iban a predicar, ¿por qué? Por amor al billete. Asalariado. Hebreos 6 del 9 al 12. Aleluya. Hebreos 6 del 9 al 12. Mira qué tremendo está eso, hermano. No se va a terminar esta cosa. Pues es que y si nos profundiza, y no nos hemos profundizado, hermano. Nomás vamos Hemos ido yendo ahí por encimita. a vuelo de paja. Ajá. Si nos profundizamos en Esteban, nos quedamos 2 semanas o 3. Tremendo. Ahorita estamos viviendo mucho esas Sí, iglesias, están con el Balac. sí, tremendo. Tremendo el asunto. Si lo tiene, léamelo, por favor. Hebreos 6, 9, 10, 11 y 12. Aleluya. Esto está duro. Sí, Bueno, más la palabra es verdad. sí. Palabra es verdad. Hebreos 6. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que permanecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Aleluya. 12, a fin de que no hagáis poderosos, Perezosos. a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Aleluya, amén. ¿Por qué van a heredar las promesas? Por la fe y la paciencia. Porque es necesario tener la paciencia para poder heredar estas promesas. Después de describir la apostasía de ciertos antiguos creyentes, el escritor de Hebreos expresó su confianza en que estos lectores estaban destinados a cosas mejores. El fruto de justicia se podía ver en su vida, especialmente en la forma en que servían a Dios y ayudaban a los necesitados entre ellos. Serían prudentes en otorgarse continuamente contra la indiferencia y en cambio ser imitadores de ellos, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A medida que trabajamos arduamente para cuidarnos unos a otros, también tenemos ejemplos a seguir en las Escrituras, en la historia de la iglesia y en nuestras propias congregaciones. Al acercarnos más a Dios y a nuestros hermanos en la fe,
nos convertimos en ejemplos vivos que otros también pueden seguir. Mire, hermano, al acercarnos más a Dios, podemos convertirnos en ejemplos vivos, que los demás van a querer hacer lo que nosotros hacemos. ¿Qué nos dice Dios? El cuerpo de Cristo se compone de participantes activos, no de espectadores. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos soportar la oposición externa, buscar la verdad bíblica y doctrinar y mostrar el amor de Dios. ¿Hacia quiénes? No solo hacia los demás afuera, sino también a los que estamos aquí adentro. Mostrar el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria al Señor. Así, hermanos, vamos a estar dando por terminada esta clase. Gracias a Dios que nos permitió llevarla a cabo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos ha permitido tener esta clase tan preciosa, tan hermosa, oh Dios de gloria. Bendice a tus hijos, a tus hijas que se esfuerzan por estar aquí, oh Dios eterno. Dale la gracia, la sabiduría, oh Dios mío, para que continuamente lo puedan hacer, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendice a aquellos que se conectaron en las redes, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.